Bienvenidos a nuestra primera lección del módulo 1 de Química de Procesos, en la cual hablaremos de materia, sistemas de medidas y algunas propiedades como la masa y el volumen. Materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, y está formado por unas partículas diminutas que llamamos átomos. La podemos dividir en dos grandes grupos, las sustancias puras, que tienen composición y propiedades específicas. Dentro de este grupo podemos encontrar los elementos que están formados por un solo tipo de átomos y pueden ser representados por medio de un símbolo, como por ejemplo el oxígeno y el cloro. El otro grupo lo podemos ver como los compuestos, que están conformados por dos o más tipos de átomos de diferentes elementos, y ellos tienen composiciones específicas, como por ejemplo tenemos el agua o el cloruro de sodio, que más coloquialmente lo llamamos sal de cocina. El otro gran grupo son las mezclas, que son la unión de dos o más sustancias puras. Cada una de estas sustancias conserva sus propiedades, es decir, no hay reacción química. Podemos encontrar las mezclas homogéneas, que presentan una sola fase y tienen una composición uniforme en todos sus puntos, y las mezclas heterogéneas, que tienen una composición variable y pueden presentar dos o más fases. Las propiedades de las materias son un conjunto único de características que me permiten reconocerla y distinguirla de otras. Las propiedades que son medibles, es decir, cuantitativas, se llaman magnitudes. Estas están asociadas a un número. Esta cantidad numérica debe estar asociada a una unidad de medición. La unidad de medición es una referencia acordada para evitar confusiones y poder estudiar y comparar cada una de las propiedades de las materias. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de esta vara de madera, podemos decir que mide 10, sin embargo no está bien especificado. Debemos decir si son centímetros, metros o kilómetros para tener una respuesta correcta. Podemos decir que la longitud de esta madera puede ser 10 centímetros aproximadamente, y de esta manera estaríamos diciendo la longitud de una forma correcta. Las magnitudes se agruparon en un sistema internacional de unidades. Existen 7 magnitudes fundamentales que son independientes entre sí, y estas son válidas e invariables en cualquier parte del mundo para evitar confusiones. Por ejemplo, tenemos el kilogramo, que es la unidad fundamental de la magnitud de masa, con su símbolo kg. O también tenemos el metro, que es la unidad fundamental de la magnitud longitud, con su símbolo m. A partir de estas 7 magnitudes fundamentales podemos tener un sinnúmero de magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas se expresan en términos de 2 o más magnitudes fundamentales. En la siguiente tabla podemos ver las magnitudes que más podemos encontrar en el campo de la química. Tenemos el volumen con su unidad de metro cúbico, que podemos decir que es una longitud elevada a la 3, o la densidad con su unidad de kilogramos sobre metro cúbico, que vemos que es la unión de la magnitud masa con la magnitud longitud al cubo. También podemos tener la fuerza, la presión y la velocidad, que estudiaremos en las siguientes lecciones. Los múltiplos y los submúltiplos del sistema internacional nos sirven para expresar resultados de medidas muy grandes o muy pequeñas. Estos son potencias de base 10 con exponentes negativos o positivos, es decir, que nos van a facilitar expresar las medidas muy grandes. Por ejemplo, si queremos medir la masa del planeta Tierra, sería lógico expresar esta magnitud como gramos. Podemos utilizar kilogramos, megagramos o gigagramos. Aquí podemos tener que un miligramo tiene la equivalencia de 10 a la 3 gramos, que es la unidad de la masa. O también podemos decir que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, que sería la unidad de la longitud. Y así para cada una de las magnitudes que podemos encontrar en el sistema internacional. Además de este sistema podemos utilizar el sistema inglés. Es un sistema que está actualmente reemplazado por el sistema internacional, pero sin embargo se sigue utilizando en algunos territorios de habla inglesa como Estados Unidos. En la siguiente tabla podemos encontrar algunas equivalencias muy importantes para longitud, masa, volumen, fuerza y presión, que los invito a estudiar y a memorizar. Podemos tener como por ejemplo la pulgada, que es una unidad de longitud, y su referencia en el sistema internacional sería 2.54 centímetros. O por ejemplo, la unidad en el sistema inglés de masa es la libra, que tiene una equivalencia en el sistema internacional de 453,59 gramos. Además, existe una herramienta que me va a permitir expresar las cantidades grandes y pequeñas, más condensadas, la cual es la notación científica.
La notación científica es la unión de un número entero comprendido entre un 1 y 10 y una potencia de base 10 con un exponente ya sea negativa o negativo. Vamos a ver cómo utilizar esta notación científica con estos tres ejemplos. Vemos que tenemos el número 6000. El punto decimal está acá. Si nosotros corremos el punto decimal hacia la izquierda para obtener un número entre 1 y 10, vamos a tener nuestro exponente en forma positiva. Pero si lo corremos hacia la derecha, vamos a tener nuestro exponente en forma negativa. En este primer ejemplo vemos que tenemos que correr la coma del punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Por eso el número que está comprendido entre 1 y 10 sería 6, y como lo movimos hacia la izquierda, nuestra potencia en base 10 estaría expresada positivamente. En el segundo ejemplo vemos que nuestro punto decimal está en esta parte. Tenemos que correr los 2 lugares hacia la izquierda para poder obtener un número entre 1 y 10, en este caso sería el 2. Sin embargo, como tenemos presencia de otros números, no los eliminamos y estos van a ser parte de la parte decimal de nuestro número. En este caso, nuestro ejemplo quedaría 2,267 por 10 a la 2, ya que corrimos solo 2 lugares nuestro punto decimal hacia la izquierda. En nuestro tercer ejemplo vemos que tenemos que correr la parte decimal hacia la derecha para obtener un número entre 1 y 10, que en este caso sería 3. 1, 2 y 3. El resultado de esto sería 3.59. Como es hacia la derecha, nuestra potencia estaría expresada negativamente los lugares que la corrimos. Los invito a utilizar nuestra plataforma para ver la parte 2 de nuestra lección y poder utilizar las actividades y las actividades de evaluación que podemos encontrar en nuestra lección. Muchas gracias.